Hola a todos, en esta oportunidad vamos a presentar el tema de conectores mecánicos para columnas. Bien, empezamos. Nace la pregunta aquí, ¿cuándo usamos conectores mecánicos y qué son los conectores mecánicos? Antes de responder esas preguntas, es importante primero aclarar los siguientes puntos. Bien, los conectores mecánicos, primero que nada, van a ser usados en donde en elementos de concreto armado, es decir, columnas y vigas. En esta oportunidad nos vamos a enfocar eh, en las columnas. Bien, entonces los empalmes por traslapes o empalmes mecánicos, los vamos a encontrar en, en las columnas, en este caso. Y bueno, ¿y para qué se usan o por qué se implementan estos empalmes? Debido a que una columna de concreto armado está conformado por concreto y acero y su armadura de acero. Pero las varillas de acero generalmente las encontramos de una longitud de 9 metros. Cuando requerimos columnas de mayores longitudes o de mayor tamaño, va a ser necesario amarrar varillas para poder seguir haciendo crecer la longitud de esta columna. Bien, entonces, eh, ¿cuándo usamos nosotros estos empalmes? Principalmente para construir mega construcciones en donde necesitemos columnas de mayor tamaño. Es decir, como por ejemplo, las columnas para viviendas generalmente no son tan grandes como las columnas de una megaestructura. Es por ello que en las columnas de las viviendas usamos empalmes o los conocidos empalmes por traslapes, que son las uniones de las varillas de acero por medio de un amarre por medio de un amarre de alambres, de alambrado, que van a permitir que las columnas sigan creciendo eh, su longitud, siga creciendo su longitud. En el caso de las megaestructuras, esto va a ser un poco diferente ya que estas van a demandar más resistencia, ¿no? Más resistencia. Por lo tanto, gracias a la tecnología en la construcción, se ha implementado los llamados conectores o empalmes mecánicos que van a ayudar también a unir estas varillas de acero, estas grandes varillas de acero, para seguir permitiendo el crecimiento de estas columnas. Em, Bien, entonces, ¿qué son los conectores mecánicos? Los conectores mecánicos son elementos de acero que van a permitir la unión de varillas de acero en una columna para una mejor integridad y para mejorar la resistencia de esta estructura, de este elemento de concreto armado. Bien, generalmente estos conectores mecánicos los vamos a encontrar de manera cilíndrica hueca y que para la implementación, el correcto proceso constructivo de de estas uniones, de estos empalmes, vamos a necesitar cambiar la geometría de la varilla para permitirle entrar en por esos espacios huecos del empalme mecánico, pero tanto los diferentes tipos de conectores mecánicos y el proceso constructivo se explicarán más adelante. Definición, los conectores mecánicos son dispositivos utilizados en acero de refuerzo para sustituir los traslapes y los ganchos estándares en elementos de concreto reforzado. Estos, además de brindar continuidad y alimentación al acero, también permite lo que es reducir los costos en la mano de obra, permite reducir el desperdicio de acero, así como el tiempo de actividad de inspección y los controles de calidad. En cuanto a propiedades, los conectores o empalmes mecánicos poseen propiedades sísmicas que permiten un mejor comportamiento de estructuras de hormigón armado en caso de movimientos telúricos. Pero estas no son todas sus características, ya que también poseen la capacidad de transmitir de manera homogénea
la energía que se produce por un sismo a través de sus componentes y de esta manera se puede evitar los colapsos de los sistemas de hormigón armado. En cuanto a tipos, existen dos tipos de conectores. En primer lugar, tenemos los conectores mecánicos de continuidad, que básicamente en estos cumplen la función de brindar continuidad a los elementos estructurales, ¿no? Ya que normalmente las barras de acero miden entre 9 y 12 metros de longitud. Además, se puede decir que desarrollan un 95% del esfuerzo último de tensión y hasta un 150% del esfuerzo de fluencia del acero corrugado. Como vemos en imágenes, existen cuatro tipos de conectores de continuidad. Tenemos el conector de tornillo, el conector de presión, el conector de presión con rosca y el conector de rosca peraltada. Por otro lado, tenemos los conectores mecánicos de terminales o de cabeza. Estos tipos de conectores cumplen la función de reemplazar el gancho o pata en uniones de vigas y columnas. Y bueno, al igual que los conectores mecánicos de continuidad, se puede decir que desarrollan una tensión del 95% del esfuerzo último de tensión o hasta un 150% del esfuerzo de fluencia en el acero corrugado. También tenemos cuatro tipos. Tenemos el conector de tornillo, el conector de presión, el conector de presión con rosca extender y el conector de rosca paralela. Gracias. Ventajas. Yo les voy a hablar sobre las ventajas. Los conectores mecánicos suelen tener ventajas debido al grado de resistencia inherente de los componentes del conector que utilizamos. Estos también se pueden llegar a instalar con una herramienta básica como por ejemplo destornilladores, llaves, entre otros, etc. Estos conectores son fáciles de utilizar ya que pueden llegar a ser removidos si eso se le desea, siempre y cuando estén en perfectas condiciones. Ahora les voy a hablar sobre las desventajas. Es necesario que siga los requerimientos del torque específicos para brindar una fuerza de engrampe para la conexión eléctrica perfecta. Si hay excesivo agrietamiento, puede llegar a ocurrir una falla en la conexión, como se puede ver en la imagen. Hay tres tipos de categorías, las cuales son los conector mecánico, el conector de compresión y el conector de fusión. El primero, el conector mecánico. Emplean en ferreterías o medios mecánicos similares para crear puntos de contacto y mantener la integridad de la conexión, como se puede ver en la imagen de la mano derecha. El conector de compresión usa herramientas especialmente creadas para engrapar o sujetar el conector al conductor con una gran fuerza. También se puede observar en la imagen de la mano derecha. El conector de fusión se hace principalmente de soldadura. También podemos observar en la imagen de la mano derecha. Proceso constructivo. El proceso constructivo, yo puse como ejemplo dos conectores. Uno es el conector de presión y el otro es conector de presión de rosca. El primero se le prensa el 50% del conector con la ayuda de una prensa hidráulica. Luego se acopla el conector con otra barra y finalmente se prensa el 50% de lo que resta con la ayuda de una prensa móvil. El conector de prensa de rosca. Primero se le prensa el dispositivo hembra de la barra, luego prensamos el dispositivo macho y finalmente se le acopla con giros de barras para obtener dicha conexión de presión. Gracias. Proveedores. Proveedores tenemos variedad de empresas dedicadas a este rubro, como empresas extranjeras, también nacionales. Por ejemplo, tenemos Corporación Aceros Arequipa S.A. Es una empresa que fue fundada en 1964 en la ciudad de Arequipa. Actualmente sus operaciones trascienden como países Bolivia, Chile, iniciando su operación en 1966 con la producción y comercialización de perfil de barra de acero para la industria metalmecánica, construcción y de carpintería metálica, pero también hoy en día ya habilita conectores mecánicos para varilla de acero. Por otro lado tenemos la empresa CDV Perú S.A. Es una empresa netamente peruana con más de 13 años en el mercado peruano, ¿no? Surge la idea de introducir al país productos innovadores de gran calidad para estar en un país situado en zona sísmica. Tenemos, por último, empresa extranjera que trasciende internacionalmente.
JBCZ es una empresa china que se estableció en 1987, que en la actualidad tiene presencia en diferentes países del mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, México, Colombia, Francia, así en diferentes países. Uso en obras en el Perú y en el extranjero. En el Perú tenemos la nueva sede de Banco de la Nación, que está ubicado en el distrito San Borja. En este proyecto se usó conectores mecánicos para columnas, ¿no? Esta obra fue ejecutada por la empresa COSAPI, pero los conectores mecánicos fue a cargo de la empresa CDW Perú. Y asimismo tenemos en otras áreas, no solamente en edificaciones, también tenemos en fábrica. La empresa CDW Perú también tuvo participación juntamente con la empresa Granier Montera, ¿no? En la ejecución de planta de cemento Yura, que está ubicada en Arequipa. Igual forma tenemos un pabellón de la Universidad del Pacífico, que fue ejecutada por la empresa Granier Montero y tuvo participación con conectores mecánicos en la empresa CDW Perú, ¿no? Igual forma tenemos los conectores mecánicos en tren eléctrico por la empresa ejecutada por Odebrecht y Granier Montero. Por el extranjero tenemos la torre Dubai Khalifa, ¿no? En este, según la empresa JBCZ, esa empresa china, según su informe, acá introdució sus conectores mecánicos más de 1.000.000 de conectores mecánicos. Igual forma, esta empresa tuvo participación con sus conectores mecánicos en edificios de Federal de Rusia, planta de energía nuclear de Xinjiang en China, metro de Dubái, así, ¿no? En variedades proyectos se aplican ese tipo de materiales de conectores mecánicos para varía, ¿no? Continuaremos la exposición con las recomendaciones. La primera recomendación es utilizar conectores mecánicos en estructuras donde presenten grandes luces entre los apoyos, las columnas específicamente. Se deberá realizar ensayos de tracción a los conectores mecánicos para el empalme con las barras corrugadas de los elementos estructurales verticales. También se recomienda no reducir la sección de la barra corrugada al momento de la preparación previa para la aplicación de los conectores mecánicos en el empalme. Y por último también se recomienda seguir los requerimientos del torque específicos para brindar una fuerza de engrampe correcta. Podemos concluir que los conectores mecánicos más comunes en estructuras verticales son los conectores roscados. Este tipo de conector evita la congestión de acero en los nudos de la estructura. También concluimos que estos influyen en la seguridad en obra, ya que estos se pueden utilizar a ras del entrepiso y así evitar dejar las mechas sobresalientes y reducir un riesgo potencial en obra. Además de ello, el uso de conectores evita la corrosión en barras corrugadas expuestas en la intemperie. También concluimos que se usan para empalmar, como ya lo vimos en las anteriores diapositivas, dar continuidad y tener un buen alineamiento entre las barras corrugadas. Depende del conector a usar para que las barras requieran un trabajo previo de preparación al momento de la aplicación con dicho conector. Y por último, también concluimos que para una construcción que se realiza en diferentes fases, es más eficiente usar conectores mecánicos que los empalmes por traslapes.